hermanos, en esta noche, ya casi noche, ¿verdad? Doy gracias a Dios por concederme el privilegio de estar con ustedes en este lugar. Dios bendiga a mi hermano Carlito, ¿verdad? Que está promoviendo este programa. Dios bendiga a cada joven que hoy está en este lugar, cada joven esforzado, y cada uno de los hermanos, varones y mujeres, adultos también, damas y caballeros que están apoyando este seminario. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, tengo el privilegio de compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Voy a pedirle que abra su Biblia. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Daniel. Abra su Biblia, vamos al primer capítulo. Daniel capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a... Bien. ¿Tienen, hermanos, la cita? Bueno, vamos a leer la palabra y luego que leamos la palabra del Señor, invito a los jóvenes, después que leamos la palabra, para que pasen aquí a retirar la hojita del seminario. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 3, hermano. Daniel capítulo 1, versículo 3 al 6. Y dice así la palabra en Daniel 1, 3, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de su eunuco, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Amén. Ahora pueden pasar a retirar su hojita, hermanos. Esta hoja, todos pasen los jóvenes, pasen los hermanos jóvenes. Y yo creo que, ¿cuántos jóvenes hay? Unos 15 jóvenes. Compártala ahí con los hermanos. Gloria a Dios. Bien, hermanos, entonces el tema que vamos a ver en esta noche se llama Jóvenes fieles en tierra extranjera. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Jóvenes fieles en tierra extranjera. Leíamos nosotros, y todos, la mayoría, conocemos la historia de Daniel y de sus amigos. Todos conocemos la situación que ellos pasaron. Dice la palabra del Señor de que cuando Babilonia, el rey de Babilonia, llegó a Judá para llevar cautivo a esa nación, entre esa nación de los de Judá, de la tribu de Judá, iban jóvenes, y entre esos jóvenes se encontraba Daniel y sus 3 amigos. ¿Cómo se llamaban los 3 amigos de Daniel, hermano? Amén. Así es. Entonces estaba Ananías, Misael y Azarías, los 3 amigos de Daniel. Entonces, hermano, quiero tomar como ejemplo a estos 4 varones, a Daniel y sus 3 amigos, para hablar de este tema. Porque cuando nosotros hablamos de la fidelidad al Señor, cuando hablamos de ser fieles a Dios en un lugar que no es el nuestro, en una tierra que no es la nuestra, encuentro algo muy bueno como para tomar de ejemplo a estos jóvenes. Porque recordemos que ellos eran judíos.
ellos eran de Jerusalén. Ahí estaba físicamente, estaba la nacionalidad de ellos. Y llegan a Babilonia, a una tierra extranjera, una tierra donde todo era diferente, la costumbre, todo el sistema político, el sistema religioso, todo era totalmente diferente, por lo cual ellos eran extranjeros en ese lugar. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando llegaron estos jóvenes a ese lugar, el rey hizo, ¿cómo le llamamos a eso, hermano? Cuando hace una selección, porque quería poner en su palacio, dice que quería tener en la corte real jóvenes, pero no cualquier jóvenes, sino que fueran, ahí está la característica, de buen parecer, sabios, inteligentes, que fueran personas idóneas para estar en el palacio, por lo cual tenía que someterlo a prueba primero, para luego llegar ahí. Se tenía que hacer una selección por 3 años. Entonces, cuando hablamos de fidelidad a Dios, hablamos, hermanos, de serle fiel a Dios en lealtad, obediencia, amor, esfuerzo, valentía. Hablar de fidelidad a Dios es hablar de todas estas cosas que nosotros debemos de cumplirle a Él, porque la fidelidad hacia Dios de nosotros, hacia Dios, demanda esto, demanda fidelidad, demanda esfuerzo, demanda, amados hermanos, que nosotros podamos tener eso que le llamamos santidad, para poder servirle al Señor como debe de ser. Entonces, en el primer punto que está acá, dice: ¿qué fue lo que ayudó a estos jóvenes? Es una pregunta, el primer punto. ¿Qué fue lo que ayudó a estos jóvenes a mantenerse fieles en una tierra extranjera, en una tierra extraña, donde las costumbres eran totalmente diferentes a los principios que ellos habían aprendido, donde estaban en una tierra pagana, en una tierra extranjera? Así como hoy el pueblo del Señor, así como la iglesia, así como hoy la iglesia está en una tierra la cual dice la Escritura que no es nuestra morada aquí en la tierra. Somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra. Dice el apóstol Pedro que somos extranjeros y peregrinos. Los grandes hombres, los grandes siervos del Señor, los patriarcas, así como Abraham, Isaac y Jacob, dice la Escritura que habitaron en aquella tierra como extranjeros, aunque era la tierra prometida. Literalmente Dios les había prometido a los patriarcas que esa tierra iba a ser de ellos. Aún así dice que ellos habitaron sin saber, como extranjeros. Oiga bien, eso tiene un alto significado, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, y a mí me encanta cómo empieza el capítulo 1, cómo empieza a describir la vida de estos jóvenes y la actitud de cada uno de ellos. Entonces dice que para ver qué fue algo de lo que le ayudó a ellos a mantenerse fieles, a mantenerse firmes, a no defraudar a Dios en ese lugar, en una tierra pagana como era Babilonia. Babilonia, la cuna de la idolatría. Babilonia, la cuna del paganismo. Babilonia representando el mundo pagano en el cual hoy nos encontramos rodeados el pueblo del Señor. Ahí estaba Daniel, ahí estaba Ananías, ahí estaba Misael y ahí estaba Azarías. Normalmente nosotros lo llamamos, como suele salir aquí, con los otros nombres que le pusieron los caldeos, los babilonios. Pero vamos a ver algo aquí, de lo cual dice que una de las cosas que ellos necesitaron fue mantener una integridad. Eso es lo que se requiere hasta el día de hoy en el pueblo del Señor. Estamos hablando de ejemplos de jóvenes. Dice que Daniel y sus amigos, las edades podrían oscilar entre los 14 a los 17 o 18 años. De 14 a 17 o 18 años podrían tener de edad. Eran bien jovencitos. Sin embargo, a ese tiempo, hermanos, podemos ver algo muy importante que encontramos ahí. Una de las cosas, aparte de la integridad, lo primero que pusimos ahí fue el fundamento, ¿verdad? Su fundamento y principio. ¿Por qué decimos el fundamento
y el principio. Veamos el fundamento que tenían estos jóvenes. ¿Cuál era el principio o los principios que tenían ellos? Y ahí encontramos nosotros la cita de Deuteronomio 6 al 7, donde el fundamento y el principio básico del pueblo judío era la palabra, era la instrucción que recibían o que reciben hasta el día de hoy los niños desde pequeños, la educación, la formación espiritual. Los judíos, los israelitas, hasta el día de hoy le enseñan a sus niños desde pequeños, les enseñan, los forman, los adiestran, los doctrinan, los van formando con la palabra. Y la mejor manera de ser formado es con la palabra de Dios. Entonces, desde que Daniel y sus 3 amigos nacieron allá en Judá, ellos tuvieron que ser formados de acuerdo al principio bíblico que encontramos en Deuteronomio 6 al 7, donde le dice Dios a Moisés y al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos, por la mañana, al mediodía, al acostarte y yendo al campo, la escribirás en los dinteles de la puerta. La palabra, los mandatos de Dios divino. Tenían que, eso es algo que tiene que cumplirse, y ellos lo cumplen cabalmente. Según dicen algunos historiadores que cuando el niño, por lo menos un israelita, un judío ya de 8 o 9 años de edad, ellos ya dominan perfectamente la ley, los 5 primeros libros de la Biblia ya lo dominan, porque es algo que lo forman. De ya un niño de 8 o 9 años, 10 años de edad, ellos ya conocen la escritura, conocen lo que llamamos el Pentateuco. Ellos tienen un conocimiento bien básico de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque eso se le llama, o a eso yo le llamo fundamento, a eso yo le llamo principio bíblico, a eso le llamamos, hermano, formación doctrinal, a eso le llamamos formación sólida en la palabra del Señor. Entonces, ¿desde cuándo tenemos que formar y educar a nuestros hijos? ¿Desde cuándo, hermano? Desde que nace se le tiene que enseñar al niño. Desde que nace el niño. Desde los 0 años se le enseña al niño. No digamos cuando ya el niño va de 2, 3, 4 años, 5 años de edad. El niño o la niña tiene que ir aprendiendo principios bíblicos. Debe de ir obteniendo, debe irse dándole esa forma. Según la pedagogía enseña que los primeros 4, 5, 6 años son determinantes para formar el carácter de la persona. Usted ha escuchado, ha leído, ha escuchado a los psicólogos y toda esa gente. Los primeros años de vida, los primeros 5, 4, 5, 6, 7 años de vida del niño o de la niña son fundamentales, porque dice que esto determina muy para luego en la vida el carácter de ellos, la personalidad de ellos, lo que ellos van a hacer cuando sean más grandes. Entonces dice que el pueblo judío es formado, así como el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, enseñamos y formamos a nuestros hijos desde pequeños, desde que nacen. Los vamos instruyendo en la palabra, le vamos enseñando los principios bíblicos, le vamos enseñando lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, eso fue algo muy importante, porque al llegar a Babilonia, ya Daniel decía que podía tener 14, 15 años en adelante con sus amigos. A esa edad ellos ya tenían conocimiento de la Escritura, ya tenían conocimiento de la palabra. No llegaron inocentes de no saber nada de la palabra de Dios. Tenían ellos ese fundamento, ese principio. Eso, hermanos, la formación, el fundamento, lo que usted y yo recibimos, lo que nuestros padres nos enseñan, lo que también nos enseñan en la congregación, eso depende mucho también de lo que nosotros podamos hacer, o de lo que podamos decir, o de cómo podamos actuar en la vida, porque está ahí. Podemos ver, dice que era en el tiempo del rey Joacim, en el tiempo donde fue conquistado Judá, donde llegó el rey Nabucodonosor. Sin embargo, cuando estos jóvenes llegan ahí,
dice que el rey empieza a hacer esa selección y dice, bueno, vamos a llamar a estos jóvenes, pero quiero que sean idóneos, de buen parecer. Aún imagínense que tenía que ver eso. No era cualquier persona. Y lo tomaron del linaje real. Daniel y sus amigos eran del linaje real de Judá. Eran, por decir así, hijos de reyes, de príncipes, de la tribu de Judá. No era cualquier persona. Eran personas con fundamento, tenían educación, tenían principios, tenían de todo. No era cualquier persona. Entonces, dice que los iban a formar 3 años. En esos 3 años iban a inculcarle la cultura babilonia, la cultura caldea. Iban a inculcarle el paganismo, iban a inculcarle su idioma. Tenían que aprender a hablar la lengua caldea, ese era el idioma de ellos, de los babilonios. Tenían que aprender las costumbres, tenían que todo lo que estaba relacionado con la nación de Babilonia. Sin embargo, miramos nosotros aquí dentro del juego la integridad. Cuando hablamos de integridad, ¿qué cosa es integridad? Bueno, encontramos que la integridad está relacionada con la justicia. La integridad está relacionada con lo que es correcto. La integridad, hermanos, hablar de integridad es hablar de lo justo, de lo correcto, de lo que debe de ser. Hablar de integridad es hablar, hermanos, de algo tan especial, de que vamos a lo profundo del corazón, de la mente del ser humano. Entonces, cuando dice la Escritura, en el versículo 8, mire cómo dice la palabra. Bueno, vamos a leer el 7. Dice, a estos jóvenes, dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-nego. Y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahí está. Miramos nosotros, ¿verdad? En el versículo 8, en el 7 da la descripción de los nombres. A eso le llamamos, le puse identidad. Cada uno de nosotros, como cristianos, hermanos, nos identificamos donde sea que estemos, donde sea que vayamos. La identidad es algo que debe de mantenerse en el cristiano, en los hijos de Dios, en los jóvenes hijos de Dios. Debe de estar esa identidad. Nosotros nos identificamos y físicamente nos llaman por nuestro nombre, pero aún en eso debemos de tener cuidado en el nombre que nosotros, por decir así, le ponemos a nuestros hijos, porque cada nombre lleva un significado. Dice que Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, dice la palabra del Señor, que significa Misael significa Dios es mi ayudador. Azarías significa Dios protege, y el otro, Ananías, significa gracia. Entonces, hermano, ellos le cambiaron el nombre. Esa era la identidad de ellos. Pero cuando llegan a Babilonia, entonces le cambian el nombre y le ponen nombres paganos. Los 4 nombres, Ananías dice que le pusieron Belsasar, que significa protector del rey. Bel protege. Él era uno de los dioses principales de Babilonia. Ananías le pusieron Sadrach, al otro le pusieron, a Misael le pusieron Mesac, y al otro le pusieron Abed-nego. Cada uno tenía un significado. Ananías, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que le cambian el nombre por Sadrach, y el nombre de Sadrach dice que le pusieron mandato de Acub. Entonces, el nombre de Misael, el nombre de Azarías, dice que le pusieron Abed-nego, que quiere decir siervo de Nebo, o siervo de Nebo, que era el dios de la fertilidad, de la vegetación. Entonces, cada uno de estos nombres estaba relacionado con una deidad pagana de Babilonia. Cada nombre que le pusieron ellos. En todo esto consistía. Sin embargo,
¿Perdieron la identidad estos jóvenes? No perdieron su identidad, no perdieron sus principios, no perdieron lo que ellos recibieron de pequeños, porque aunque lo llamaban por esos nombres, aunque le cambiaron el nombre, ellos mantenían eso que llamamos integridad. Más adelante tenemos algo que se llama convicción, que debe de estar en los hijos de Dios, que debe estar en los jóvenes de ahora, jóvenes que le sirven al Señor. Es necesario que esté presente en nuestra vida, hermano. Eso que hablamos de identificarnos, quiénes somos nosotros. Muchas veces no necesitamos decirlo, con solo ver nuestra actitud, nuestro testimonio, la gente dice quiénes somos. Se da cuenta de quiénes somos por nuestra forma de ser. La gente dice, este hombre, este joven, esta joven es diferente a los demás, no habla como los otros, no actúa como los otros. Este tiene que ser cristiano, esta tiene que ser cristiana, pero de los verdaderos, sí. Entonces, porque se requiere de eso que llamamos identidad, de eso que llamamos integridad. Cuando dice en el versículo 8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, la comida que ellos comían también estaba relacionada con la idolatría, con el paganismo. Podía ser una comida ofrecida a los ídolos, el vino, el embriagante, todas esas cosas. Aún recuerden que los judíos no comen algunas comidas. Entonces, porque ellos eran bien cuidadosos en eso. Por lo tanto, Daniel propone no contaminarse con esa comida. Aún sus amigos también. Imagínense algo que nosotros podemos ver sencillo. No comer ciertas comidas. Ellos desde ahí medimos o miramos la integridad de estos jóvenes. Una fidelidad, hermano, grande. Y ponía de ejemplo también a otro varón, a otro joven, como es José. José, usted lo puede ver ahí en Génesis 39. Ahí aparece cuando José es llevado también a una tierra extranjera. José es llevado a Egipto. Es llevado a Egipto también, ¿verdad? Que representa el mundo, una tierra que no es la de que debía estar él. Y dice que ahí es llevado, es vendido, lo compra, lleva a Potifar y lo pone Potifar en su casa, y la mujer de Potifar se enamora de José. José tenía 17 años, dice el capítulo 37 de Génesis. Era un joven, estoy hablando para los jóvenes especialmente. 17 años tenía José cuando llega a Egipto. Probablemente pongámosle 18. Y lo pone ahí en la casa. Y dice el capítulo 39 de Génesis, usted puede ver que dice ahí, creo que en el versículo 7, 8 y 9 de Génesis, dice que José era de hermoso aspecto. Era gente elegante físicamente, tenía todo. No había nada que envidiarlo. Todo, cumplían con todos los requerimientos. Y entonces la mujer de Potifar puso los ojos en él. Pero ahí vamos poniendo de ejemplo la integridad. Miren la integridad, la fidelidad a Dios. El tema que se llama jóvenes fieles en tierra extranjera. Mira, ahí estaba ese hombre, en un lugar que no era su tierra, un pueblo que no era su pueblo, en un lugar totalmente diferente. Y aquella mujer dice tratando de seducirlo todos los días a José, porque Potifar había tomado una gran confianza en José, porque miraba, dice que todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba en su mano y no se preocupaba de nada. Entonces, dice que aquella mujer empezó a seducirlo, a decirle, duerme conmigo. Pero José, mire la respuesta ahí, que da en 39, 7, 8 y 9, le dice José a esta mujer, ¿cómo yo puedo hacerlo esto a mi Señor que me ha puesto aquí, en este lugar? Él no tiene cuidado de nada, sino solamente me ha reservado a tú que eres su mujer. Y dice el versículo 9, ¿y cómo yo haría este grande malo? Pecaría contra Dios, dice José. Entonces, también José había recibido instrucciones de la palabra, le habían enseñado que no podía fornicar, que no era correcto fornicar, adulterar. Cuando José llegaba a esa edad, ya había recibido formación de la palabra, había recibido los principios que debe de recibir toda persona, todo cristiano,
donde enseña, más allá que un código moral, que un código de ética. Hoy hay leyes, en el mundo entero, en las naciones hay leyes, se hacen códigos, se establecen leyes, pero la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios está por encima de cualquier código de ley terrenal, está por encima de cualquier ética moral, de cualquier cosa que pueda, de cualquier filosofía, está por encima. La palabra de Dios es suficiente para formar en nuestra vida, ser fiel a Dios, es suficiente para enseñarnos lo correcto, lo que es el buen comportamiento como hijos de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor que José no cedió a las pretensiones, a la tentación de aquella mujer. Ahí demostró su integridad a Dios, porque ahí solamente cuando José entró a hacer su oficio a esa casa, solo estaba él y esa mujer. Cualquier otra persona o cualquiera de nosotros puede decir, bueno, aquí no me mira nadie, aquí nadie te mira. ¿O cuántas veces nos han dicho así a nosotros? ¿Cuántas veces le han dicho a usted, aquí no te va a ver nadie, tu hermano, ni tu mamá, ni tu papá, nadie se va a dar cuenta, hagamos tal cosa? Pero como usted es fiel e íntegro delante de Dios, usted sabe que hay un ojo divino que nos está viendo y que de ese ojo nadie se puede esconder. Ni en ninguna parte de la tierra, ni en el agua, ni en el cielo, en ninguna parte nos podemos escapar, dice la palabra. Ante la presencia de Dios estamos desnudos. Entonces, José sabía que hay un Dios todopoderoso al cual usted y yo servimos. Ese es el Dios que ellos servían también, que lo estaba viendo. Sabía José, sabía que él no podía fallarle a Dios. Y por eso él le dice esta palabra, ¿verdad? Que él no podía. Entonces vemos ya, conocemos lo que ocurrió después con este varón. Pero mire, cuando usted y yo le somos fieles, porque tenemos esa integridad a nuestro Padre Celestial, mantenemos ese principio, hermanos, de fidelidad al Señor, Dios siempre va a glorificarse en nuestra vida. Siempre Dios nos va a exaltar en medio de una sociedad pagana, en medio de donde hay, hermanos, cosas que tenemos a veces que enfrentar a vivir en este mundo. Estamos en esta tierra, no podemos vivir ajenos afuera de esta tierra ahorita hasta que Cristo venga. Por lo tanto, tenemos que tener estos principios, tener fidelidad, tener integridad, tener fundamento, tener, hermano, identidad. Eso que nos dice, usted y yo tenemos que estar convencidos, yo soy hijo de Dios, donde sea que esté, donde sea que yo vaya, donde sea que yo me mueva, yo le sirvo a Cristo. ¿Cuántas veces usted, bueno, le ha pasado que usted también se encuentra a alguien por la calle que usted no le conoce y le saluda, usted sabe cuál es la gente que no sea cristiana? Allá va el hermano, adiós hermana, adiós hermano, bueno, que yo no sea. Entonces, igual así nos pasa todo. Yo de repente me encuentro con hermanos, con personas, con amigos. Adiós pastor, adiós hermano. Y yo digo, nunca lo he visto. Entonces la gente lo mira, sí lo conoce uno. La palabra de Dios dice que somos cartas leídas. Entonces, es por eso que debemos de mantenernos ahí fieles. Miren, dice que Daniel y sus amigos se mantuvieron íntegros. No se contaminaron, le hicieron aquella petición a aquel varón de que lo probara por 10 días. Y miren lo que Dios hizo con ellos. Siempre la fidelidad hacia Dios, siempre, hermanos, la integridad hacia nuestro Padre Celestial, siempre va a relucir, va a brillar. Siempre el esfuerzo, el mantenerse firme, hermanos, Dios va a dar esa recompensa grande también. Dios no se va a quedar con nada. Entonces, vemos aquí en el punto 2, dice, la fidelidad a Dios demanda lo que llamamos convicción. Hablar de convicción y determinación tiene mucha relación la convicción con la relación. Dice aquí, Daniel capítulo 1, el versículo 1 al 13. Aquí nos habla de todo eso que tuvo el profeta Daniel con sus amigos. Tuvieron una integridad y tuvieron una convicción, estaban convencidos de quiénes eran, estaban convencidos de qué era lo que ellos iban a hacer en ese lugar, y estaban, hermanos, muy resueltos a oponerse o a enfrentarse a lo que viniera.
a lo que viniera, porque desde luego iba a llegar un momento en el cual, hermano, iban a acusarlo de muchas cosas. El enemigo siempre va a buscar cómo atacarnos. Cuando mira que no puede, siempre el enemigo está haciendo su estrategia. Entonces, dice, solo quiero leer unos versículos. En el versículo 11 de Daniel 1 dice: compárame nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según vea. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces, miramos aquí, en todo este capítulo 1 de Daniel, lo que había y de lo que podemos decir, de lo que estaban hechos, por decir así. Dios también permite estas cosas porque nos prueba, para ver cómo vamos a actuar, hasta dónde podemos soportar nosotros, hasta dónde nosotros podemos ser fieles a Dios, hermano, en medio del peligro. Es fácil serle fiel a Dios cuando todo está bien, pero cuando nos enfrentamos a las pruebas de fuego, a los ataques, hermano, hay que ver. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, aquí es fácil, estamos en la casa del Señor, en el templo, todos somos hermanos en la fe, pero no es lo mismo estar aquí, sirviendo al Señor, saludamos libremente a los hermanos, pero ¿cómo seremos cuando estamos fuera de aquí, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en el hogar, donde nos movemos? ¿Cómo es nuestra conducta? ¿De qué manera actuamos? ¿Actuaremos igual que cuando estamos aquí o actuaremos diferente? ¿Mantendremos esa convicción? ¿Mantendremos esa integridad delante de un Dios que nos está viendo todo el tiempo? Es una pregunta que yo me hago. ¿De qué manera actuamos nosotros? ¿De qué manera actuamos cuando viene Satanás y se nos levanta y empieza a atacarnos, empieza a calumniarnos, empieza a insultarnos? Porque nosotros podemos ver de que cuando los tres amigos de Daniel fueron librados del horno de fuego, no fue una cosa tan fácil. Dice que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro para que todo pueblo, lengua y nación, al sonar de la trompeta, del tamboril, de la zampoña y de todo instrumento de música, se inclinara y se arrodillara ante esa estatua. Pero dice que Ananías, Misael y Azarías